los humanistas y la burguesía. La actividad de los humanistas se vio favorecida por un invento de la época, la imprenta, que permitió la publicación y difusión de sus obras. Principales representantes del humanismo. El humanismo surgió en las ciudades italianas más importantes, como Venecia, Florencia y Roma. En la península itálica, Giovanni Pico de la Mirandola, desde 1463 a 1494, consideraba al hombre como la mayor creación de la naturaleza. También sobresalió Nicolás Maquiavelo, desde 1469 a 1522, quien en su obra El Príncipe reflexionó sobre cómo alcanzar y conservar el poder. En los Países Bajos, Erasmo de Rotterdam, de 1467 a 1536, fue el mayor representante del humanismo cristiano. Tomás Moro hizo una pintura llamada Utopía, que creía que los seres humanos estarían contentos. El Renacimiento artístico. El Renacimiento surgió en Italia en las primeras décadas del siglo XV y se extendió hasta mediados del siglo XVI. Este movimiento de renovación artística surgió ante la necesidad de expresar las profundas transformaciones que se habían operado en la sociedad de la época. El Renacimiento recibió este nombre ya que fue concebido como el renacer de las tradiciones del arte griego y romano, consideradas por los renacentistas como la excelencia de las creaciones humanas. La arquitectura y el renacer de las formas clásicas. La arquitectura estaba relacionada con el desarrollo de las ciudades. La pintura. La libertad de las imágenes. La pintura renacentista revela un mercado de interés por la fiel producción de la figura humana y su ambiente. Entre las nuevas técnicas se destacó una principal, que fue la perspectiva, que es la presentación del espacio tridimensional en una superficie plana. Y gracias a estas técnicas, algunos artistas fueron destacados, como Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. La escultura, la expresividad y el movimiento. Los escultores renacentistas lograron gran dominio en las técnicas de tratamiento de los variados materiales, que utilizaron mármol, bronce, madera y piedra. Entre los escultores se destacaron Lorenzo Ghiberti, Donatello, Andrea Verrocchio y Miguel Ángel. Los adelantos científicos. A partir del siglo XV aproximadamente, se operó un cambio radical en la concepción del mundo, que culminaría en los siglos XVI y XVII, con una revolución científica. El logro más importante de la generalización, que estableció las bases de una nueva ciencia, fue darle una mayor importancia al lenguaje matemático, como herramienta idónea para descubrir el universo, su funcionamiento y el lugar que ocupaba la Tierra en el cosmos. Los avances científicos influyeron directamente en el arte. Por ejemplo, los avances de la matemática fueron aplicados a la utilización de la perspectiva, ya que ésta supone el empleo de un sistema de reglas geométricas de representación. Descubrimientos trascendentales. Siglo II después de Cristo, quien sostenía que la Tierra estaba ubicada en el centro del universo. Nicolás Copérnico, del 1473 a 1543, a partir de sus observaciones y cálculos, demostró que la Tierra gira diariamente sobre su eje y alrededor del Sol, cada año. Kepler fue el que perfeccionó el telescopio. Y finalmente por Galileo Galilei. Basílica de San Pedro. Empezó a hacer en 1506 por orden de Julio II y se terminó en 1023. Lutero y la nueva interpretación de la doctrina cristiana. Martín Lutero, desde 1483 a 1546, era un monje agustino que dictaba teología en la Universidad de Wittenberg, en el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1517 se desencadenó un conflicto de grandes dimensiones. Carlos, católico ferviente, decidió intervenir y se reunió con Lutero en la Dieta de Worms. Repercusiones políticas y sociales. En 1525 estallaron diversos enfrentamientos armados
entre católicos y luteranos, entre estados o entre diferentes grupos dentro de un mismo estado. En 1529, Carlos V anunció que toleraría la nueva doctrina. La propagación de las ideas luteranas. A partir del 1525, Lutero organizó la Iglesia luterana. La Reforma protestante fue un acontecimiento de gran importancia en el siglo XVI. Produjo la división de la cristianidad entre católicos y protestantes. El calvinismo y el anglicanismo. El teólogo francés Juan Calvino elaboró la doctrina de la predestinación. Dios concede a los hombres la vida eterna o los condena. Sus ideas se extendieron por Europa. Se generó entonces otra corriente protestante de gran envergadura, el calvinismo, segunda mitad del siglo XVI. La Reforma Católica. El ataque de Lutero provocó la aparición de gran cantidad de textos de defensas de la teología católica tradicional. Pero si bien la Reforma Católica surgió en parte como una respuesta al culto protestante, también tuvo su origen en la profunda sensibilidad espiritual del siglo XVI. El Concilio de Trento, el nacimiento del catolicismo moderno. El Concilio de Trento de 1545 a 1563, convocado por el Papa Pablo III, elaboraron los decretos que se marcaron el nacimiento del catolicismo moderno.